Maitei pemehuara, temimboecuera, poapú, boesiripegua. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, profesora de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la materia Historia y Geografía. El tema a desarrollar, el siglo de las luces. Para entender este tema, vamos a desarrollar las transformaciones ideológicas en Europa durante el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, el capitalismo y las clases sociales europeas del siglo XVIII. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Promover la valoración de nuevas ideologías en Europa durante el siglo XVIII. Analizar las características de la Ilustración y también reconocer las diferentes clases sociales europeas del siglo XVIII. ¿Qué tal te fue en la prueba de artes? Tuve una duda. ¿Cuál fue? Pedí a identificar obras de la Ilustración. Trabajaremos con el primer punto, transformaciones ideológicas en Europa durante el siglo XVIII. Recordemos que durante el siglo XVIII en Europa surgió grandes transformaciones, una revolución en el mundo de las ideas conocidas como la Ilustración, donde la razón era el punto esencial de la época. ¿Cuáles son sus características? Este nuevo movimiento recibió el nombre de Ilustración o siglo de las luces. Con él, la historia entra en una nueva era histórica entre la edad contemporánea, donde las revoluciones científicas fueron un boom en el momento. Otra característica fundamental de la Ilustración es el racionalismo utilitarista de la clase burguesa, clase que estaba sobre los demás. Hablaremos de las fases de la Ilustración. Como primera fase hablamos de la conciencia y la posrenacentista entre 1688 y 1715, donde el uso de la razón primordialmente era lo más importante. En la segunda fase hablamos de la eclosión de una nueva dominante y libre pensadora entre 1715 y 1748, donde las ideas del libre pensamiento primaban sobre todo. Como tercera fase hablamos del enciclopedismo, donde la conciencia plena del movimiento, la época más importante de la Ilustración, entre 1748 y 1770, como los pensadores de la Delaware. En la cuarta fase ya hablamos de la crisis, superada por la propia identidad, entre 1770 y 1789, donde encontramos a la revolución. En la quinta fase encontramos el no crecimiento del ideologismo, que permaneció anclado en las viejas fórmulas, 1789 y 1830. ¿Sabían por qué se llama el siglo de las luces, chicos? Se llama así por la corriente intelectual basada en la razón y la propagación del saber en la modernización de la sociedad, cuyos bases fuertes fueron las bases científicas y, como les dije, el uso primordial de la razón para llegar a la verdad. El segundo tema de hoy son las ideas de la Ilustración. Aquí podemos hablar que la Ilustración fue un movimiento cultural, intelectual, filosófico, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVII,
y duró hasta primeros años del siglo XVIII. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. Uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa, cuyos ideales de igualdad, fraternidad, fueron las anclas para las ideas libertarias en todo el mundo conocido. Aquí les traje una obra de Goya que plasmó esa realidad de una manifestación realizada el 2 de mayo de 1808 a primeras horas de la mañana en España, cuyo muchedumbre estuvo luchando sobre esos ideales de paz, de libertad, igualdad y justicia. Como tercer punto del día de hoy, hablaremos sobre el capitalismo. Las características del capitalismo se basan en estos pilares fundamentales: la propiedad privada como bien esencial de la persona y el interés propio de la misma, luchados y plasmados dentro de las libertades que inspiraron a los ilustrados de la época. Otro de los temas importantes de la Ilustración son las clases sociales europeas en el siglo XVIII. Y aquí podemos decir que la sociedad del siglo XVIII continuaba dividida en dos tradicionales clases: el clero y la nobleza, que eran los estamentos más importantes de la época. Ahora evaluaremos la clase del día de hoy. Vamos a completar las oraciones. Durante las grandes transformaciones, como vamos a ver qué palabras nos faltan. Excelente, chicos. Durante el siglo XVII y XVIII, muy bien. Y surgieron las ideas conocidas como la Ilustración. Excelente trabajo. Vamos a la siguiente actividad. La sociedad continuaba dividida en estamentos, como era la tradicional desde... ¿Dónde? Excelente. En la Edad Media, y los dos estamentos más importantes que dijimos que era la nobleza y el clero. Muy bien. Siguiente actividad. Completamos la oración. La Ilustración, también llamada... Excelente, muy atentos. También llamada siglo de las luces. Y con ella la historia entra en una nueva era histórica. Siguiente actividad del día de hoy. Vamos a parear. La opción A nos dice: es un movimiento intelectual que había nacido a mediados del siglo XVII, extendiéndose a lo largo del siglo XVIII. ¿Es la nobleza, el clero, la Ilustración o la Revolución Francesa? Excelente, la Ilustración. En la opción B, eran los estamentos privilegiados gracias a su alianza con la monarquía absoluta. ¿Cuáles de los? ¿La nobleza y el clero? ¿La Revolución Francesa? Muy atentos. Excelente. La nobleza y el clero. Así llegamos al resumen de la clase del día de hoy. El siglo de las luces representa el uso de la razón para llegar a la verdad. De allí el término utilizado aquí. Ahora vamos a ver la conclusión con nuestros personajes. ¡Qué buena época de la Ilustración! Sí, por algo se la denomina siglo de las luces. Fue una época llena de cambios y de revoluciones.
Llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Fue muy interesante la época de la Ilustración, ¿verdad, chicos? Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.